Hola, buenas tardes. Pues nuevamente estamos aquí en esta reunión de cada 15 días de la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana. Como saben, la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa nace con la intención de promover que las personas puedan cultivar alimentos en sus propias casas, y por eso es que cada 15 días nos reunimos en una casa distinta, hacemos una dinámica que le llamamos comunidad de aprendizaje, en donde todas las personas pueden enseñarnos algo y donde todas las personas pueden aprender algo. Esto lo estamos haciendo desde el año 2013, ya tenemos 7 años en esta red de agricultura urbana y periurbana, y en tanto que dure la pandemia, estas sesiones quincenales las estamos haciendo a través del Facebook para seguir con esta dinámica y seguir compartiendo saberes, experiencias, comentarios, etc. Hoy, por fortuna, nuestra red ha crecido mucho. Cada vez hay más personas interesadas, no solo de Jalapa, Veracruz, del país y de otros lados del mundo, lo que nos da mucho gusto porque se amplía esta red y vamos compartiendo. Y uno de los temas, bueno, antes estaba aquí beneficiando semillas de lechuga. Estamos en este proceso de beneficiado. Siempre hay que estar con semillitas, en este caso de lechuga, y estén atentos porque estamos trabajando en una iniciativa que le hemos llamado Canasta de Semillas y que tiene la intención de ahora en la pandemia buscar lugares para que la gente pueda, si así lo desea, donar semillas o recoger semillas, y las personas que vayan a recoger estas semillas lo hagan con el cuidado debido, y los que no tienen semilla empezar su reto con las semillas de todas las personas que cultivamos. Entonces, estas semillas que estoy cosechando de lechuga seguramente en algún momento estarán en alguna de sus casas. Les comentaba que un tema que ha sido que normalmente es recurrente, es el que tiene que ver con plagas y enfermedades. Entonces hoy vamos a hablar sobre plagas y enfermedades, varias cosas que me parecen importantes. Me parece también que hoy no será la única sesión sobre plagas y enfermedades, así que si pueden anotar preguntas, comentarios, experiencias, nos va a servir mucho. Yo no soy un fitopatólogo, estudié biología y un poco trato desde esta área en la que me formé, tratar de entender procesos. Mucho de lo que les voy a compartir son experiencias personales, y esta retroalimentación entre leer, estudiar y las experiencias personales son parte de las cosas que les voy a compartir. Vamos a trabajar en un espacio muy restringido, entonces no tendremos problemas como la quincena anterior de que se sobrecaliente el teléfono, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar. Compañeras y compañeros de la red están atentos para contestar preguntas. Comentarles que los grupos APAC están siendo un éxito. Ya algunas personas que están en la red están compartiendo sus experiencias y vamos entonces a empezar. Vamos al pizarrón, a este pizarrón que como le hemos sacado jugo, y vamos, aquí hay una serie de preguntas, vamos a ir trabajando con estas preguntas, y la primera pregunta sería: ¿quién gana cuando estamos usando plaguicidas químicos? Y el tema es bien importante, porque hay un modelo de producción, a este modelo de producción le he llamado agroindustrial, en donde se piensa que los alimentos son mercancías y no son bienes. Y cuando pensamos en esto, y a esto hace muchos años nació con el nombre de la Revolución Verde, con el argumento de que no había alimentos para la población del mundo, y hoy se sigue manejando este argumento. Y déjenme les digo que hoy, en este momento en el mundo, se producen más alimentos de los que somos capaces de consumir. El problema no es que no haya una producción adecuada, el problema es que hay una mala distribución, y que en esta cadena, que vamos a llamar cadena agroalimentaria, hay muchos elementos en donde se pierden alimentos. Se pierden en los supermercados, por eso es que hoy hay bancos de alimentos.
se pierden en el campo por problemas de almacenamiento adecuado, se pierden en el campo por problemas de plagas y enfermedades, etcétera, etcétera. Pero hoy tendríamos alimentos suficientes para abastecer a la población del mundo. Entonces este argumento de que no teníamos alimentos suficientes, lo que hizo fue cambiar los modelos de producción. Modelos de producción familiares de pequeña escala que se distribuían a nivel regional fueron modificados por algo que le llamamos monocultivos. Y esto es lo que plantea la Revolución Verde, que tendríamos que cultivar alimentos en grandes volúmenes para que pudiéramos distribuir alimentos a la población pobre y carente de dinero. Esto ha tenido las empresas, a nivel mundial 5 empresas manejan cerca del 60% del comercio, de las semillas, de los plaguicidas y de todo. Estas empresas que están aquí, BASF, Bayer, Cortena, FMC y Syngenta, manejan a nivel mundial, de manera anual, 4.800 millones de dólares de venta de productos químicos. Tan solo en nuestro país se venden 115 millones de dólares de productos químicos. Le vamos a llamar productos de síntesis química. Y se pueden imaginar el impacto que tiene esto. Entonces tenemos hoy en muchas partes del mundo monocultivos, y estos monocultivos, para poder existir, lo que tuvieron que haber hecho fue acabar con bosques, con selvas. Entonces ese es un problema. Y por otro lado tenemos una dependencia sobre estos productos. Cuando nosotros vemos un bicho, y esto puede ocurrir en casa, lo que queremos es un insecticida que nos permita matar el bicho y casi verlo caer. Recuerden los comerciales de la televisión en donde el bicho va muriendo casi cuando he aplicado el producto. Entonces se nos ha creado un concepto de que una manzana con una lesión es mala y que entonces se tiene que producir una manzana perfecta. Se nos ha creado la noción de que si yo tengo un huerto en mi casa debe de estar pulcro, no debe tener ni una manchita, porque si tiene una manchita me altero y me voy quizás a la solución más fácil, que es aplicar plaguicidas. En casa, por favor, en nuestros espacios, en donde producimos nuestros alimentos que nos vamos a consumir, me parece que es fundamental cerrarle la puerta a los productos de síntesis química, porque tienen altos riesgos. Entonces la siguiente pregunta que nos planteamos es ¿quién pierde en este proceso? Y pierden las personas, pierde el ambiente y pierde la vida en el planeta. Les voy a contar 2 casos que me parecen muy importantes y simbólicos. Uno muy antiguo, el DDT, y uno muy contemporáneo, los neonicotinoides. Entonces, estos productos de síntesis química, han marcado grandes problemas de salud en nuestro país. El DDT se clasifica, no me hagan caso, solamente es una clasificación, dentro de la familia de los organoclorados. Y una cualidad que tienen los organoclorados es adherirse a la grasa de los cuerpos, a nuestra grasa, a la grasa de los cuerpos de los animales, y entonces en la cadena alimentaria va a empezar a viajar el graso. En la leche, en leche materna, trazas de DDT en los pingüinos de la Antártida, que en su vida aplicaron DDT, lo hemos encontrado. Entonces son productos que se desplazan y se movilizan en muchos lugares. Y estos productos, por ejemplo el DDT, se convierte en una molécula más estable y puede durar 50 años en descomponerse. Entonces quiere decir que durante este tiempo va a tener o va a seguir causando efectos. En nuestro país, por desgracia, hasta hace poco se usaba DDT, o aún en algunas campañas se usa DDT de manera controlada, pero en algún momento se usó muchísimo DDT y las consecuencias son muchas enfermedades que las personas tienen, que a lo mejor por estar expuesto es que tiene esta enfermedad, pero no sabe que la causa verdadera fue la exposición a este producto. Y el otro producto que les decía se llaman neonicotinoides. Neo, nuevo,
nuevas moléculas a partir de la nicotina. Si les suena familiar nicotina, pues es este principio activo que tiene el tabaco y que causa enfermedades, pero que en el manejo de plagas y enfermedades es una herramienta útil para combatir ciertas plagas. Entonces, cuando aplicamos tantos productos de síntesis química y los dejamos en la naturaleza, y empiecen a pensar en dónde ustedes de manera consciente, inconsciente, están usando estos productos. Por ejemplo, si tienen mascotas, pues quieren matar las pulgas de las mascotas. ¿Qué productos están usando? ¿Cuál es el efecto de los neonicotinoides? Lo que hacen la nicotina de manera general es que en nuestras células cerebrales hay la transmisión de señales. Y estas señales se hacen a través de algo que se llama neurotransmisores. Entonces, la nicotina en los insectos lo que tiene es un efecto de activar estos mecanismos largamente, más aceleradamente, y lo que provoca son contracciones. Los bichos empiezan a mover como desesperados, como si tuvieran una enfermedad de estas de que no puedo controlar mis movimientos. Muchas contracciones hasta que me muero. Entonces el efecto de la nicotina es este. ¿Qué se ha visto hoy es que está causando la muerte masiva de abejas? Si ustedes empiezan a googlear en internet y ponen neonicotinoides y abejas, van a ver las consecuencias que está teniendo la aplicación de estos productos químicos en la vida de las abejas. Entonces, pero también contamina la tierra y también contaminan el agua. Entonces, ¿quién pierde cuando usamos productos de síntesis química? Perdemos todas y todos. ¿Quién gana? Solo las industrias que se dedican a producir estos productos. La tercera pregunta, y que me parece que es muy importante, es ¿qué es una plaga? Y según la FAO, dice que plaga es cualquier especie, raza, biotopo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Entonces, ¿qué es una plaga? Una plaga es todo aquello que justo va a causar daño a nuestras plantas. Tradicionalmente se había separado como en cajitas para un manejo más adecuado y hablábamos de plagas, enfermedades, malas hierbas, alteraciones fisiológicas, pero la FAO decidió juntar todo esto y entonces plaga, para este concepto que me parece que es importante, es todo aquello que nos cause un daño. Entonces, hay múltiples causas que provocan estos daños a las plantas o a los productos vegetales. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué provoca la presencia de una plaga? Y entonces, aquí vamos a ver varias cosas que nos parecen importantes. Por un lado, si nosotros tenemos poca biodiversidad, tendremos un problema serio con estas plagas. Entonces, aquí habría que ver si preferimos monocultivos, un solo cultivo, o policultivos. Si tenemos policultivos, la probabilidad de que tengamos plagas va a disminuir de manera natural. La otra cosa que puede provocar que haya plagas es que recibe poca o demasiada luz, poca o demasiada agua o poco o demasiado calor. Entonces, es muy importante que cuando estamos cultivando nuestras plantas sepamos los requerimientos que tienen de luz, de humedad y de calor para ponerlos en el lugar adecuado. Si no los ponemos en el lugar adecuado, nosotros estamos orillando a que nuestras plantas puedan tener problemas de plagas. Otra de las razones es que hay un manejo inadecuado de la composta. Y este es un concepto que me parece muy importante y que ahora les comentaré. Hay una mala preparación del suelo, sería otra razón. Raíces dañadas, deficiencia en minerales y una mala rotación. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. ¿Y qué pasa con la composta? Hemos visto muchas fotos en la red en donde
ven que hay ácaros, ven que hay algunos problemas de bichitos que pueden estar en la composta. Y entonces, algo que es muy importante es saber cuándo es que está nuestra composta lista. Y cuando esté nuestra composta lista, no vamos a tener de materia orgánica y entonces vamos a disminuir este problema. Si no tenemos nuestra composta terminada, es probable que tengamos o que estemos transmitiendo nosotros mismos problemas de plagas. Una composta está madura cuando justo huele a tierra húmeda y no reconocemos los elementos con los cuales empezamos nuestra composta. No está madura si incluso tiene alta temperatura y tiene restos de los materiales que usamos al hacer nuestra composta. La preparación del suelo también es muy importante porque a veces nuestro suelo no permite el crecimiento, se pueden lesionar las raíces y por ahí pueden entrar enfermedades. Hoy, por desgracia, muchos suelos también han perdido macro y microminerales. Y la deficiencia de microminerales, por ejemplo zinc, boro, provoca que la planta sea más sensible al tema de las plagas. Entonces, si no está bien nutrida nuestra planta, y no quiere decir que le esté aplicando composta, sino que le esté aplicando los elementos adecuados para el crecimiento de la planta. Y entonces los microminerales son elementos importantes. Por eso hablábamos la otra vez de las harinas de roca. Otro tema importante es la mala rotación. Y este es un tema, la mala rotación, a ver si le podemos poner mala rotación. Aquí está arribita, mala rotación. La mala rotación es un tema muy importante porque explicábamos la vez pasada que las hortalizas las podemos acomodar en familias y que estas familias, si las sembramos cercanas, por ejemplo, voy a poner un caso, leguminosas, el frijol ejotero, el haba, el chícharo, son de la misma familia. Y al ser de la misma familia, es probable que tengan los mismos problemas de plagas. Si yo siembro las leguminosas cerca, una de la otra, y tengo un problema de una plaga en una de estas plantas, es probable que pase a la otra. Entonces, si yo no tengo una buena separación de estas plantas, o si hoy siembro chícharo y después frijol, y se quedó el problema del chícharo y frijol, entonces a eso le voy a llamar una mala rotación. Entonces, antes de pensar en cómo quito mis problemas de plagas y enfermedades, lo importante es que pensemos en cómo evitar que estén estos problemas y estas plagas. Y entonces vamos a entrar al qué hacer. ¿Qué podemos hacer cuando estamos frente a un problema de plagas? Y entonces yo voy a proponer 3 frases que me parecen importantes. Antes de matar, conocer el problema. Antes de aplicar, pensar en otras medidas. Y aprovechar lo que tengo. Antes de matar, conocer el problema quiere decir conocer el ciclo de vida de mis bichos, los hábitos de consumo, los hábitos de desarrollo y los mecanismos de dispersión de mi problema. No es difícil hacer esto porque si ustedes llevan una bitácora, van a ver que pueden tener estos registros en su propio espacio y que van a poder entonces conocer el ciclo de vida del bicho. Y esto es bien importante porque si yo conozco el ciclo de vida del bicho, entonces voy a saber en qué momento es más susceptible al daño, y si es más susceptible al daño, entonces podré incidir en la disminución de este problema fitosanitario. Entonces, debo de conocer el ciclo de vida. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, pero es muy importante saber este tema. Antes de aplicar, pensar en otras medidas. Yo he visto en la red, y me parece que es muy
interesante y enriquecedor, que las personas preguntan, tengo este bichito, ¿me pueden decir qué es y qué hacer? Y lo primerito que hacemos es recomendar una medida para eliminarlo. Entonces, ponle esto, ponle lo otro, y es una información que probablemente hayamos bajado de la misma red, que siempre hay información buena, regular y mala. Y entonces lo primero que estamos recomendando es algo para matar el bicho. Entonces, y a veces los insecticidas son como las cosas más fáciles de recomendar. Yo fui a la tienda de agroquímicos, compré este producto que me recomendaron y se me acabó el bicho y lo recomendé. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros, que estamos empezando, que ya tenemos experiencia en el cultivo de alimentos, podamos tener una libretita donde anotar. Entonces, si yo veo que hoy mi planta le crecieron unos puntitos amarillos que parecen huevecillos, y hoy es 3 o 4 de junio, lo voy a anotar en mi bitácora, y a lo mejor le quito los huevecillos, pero a lo mejor se me olvida uno, y al pasar el tiempo voy a ver un gusanito, y entonces voy a anotar, este gusanito lo vi y lo voy a quitar. A lo mejor pasa el tiempo y ese gusanito se convirtió en algo que se llama pupa, empezó a hacer su capullito. Y entonces puedo anotar en mi bitácora cuándo es que yo vi el capullito. Y a lo mejor pasa el tiempo, quité el capullo y hay una mariposa hermosa. Y entonces, si veo cuándo fue el primer día que apareció el huevecillo y cuándo fue el día en que apareció la mariposa, entonces este es el tiempo en donde está el ciclo de vida del insecto. Por ejemplo, en el caso de las gallinas ciegas, la gallina ciega se alimenta de materia orgánica. Cuando no hay materia orgánica suficiente en el sistema, lo que va a hacer es alimentarse de las raíces de nuestras plantas, porque es parte de lo que ellas comen materia orgánica. Entonces, la gallina ciega, su ciclo de vida comienza justo con el gusanito, que es la gallina ciega, y termina con el mayate, el insecto que causa, que le conocemos como mayate, es un escarabajo. Este mayate es muy atraído por la luz. Para ustedes, ¿qué sería más fácil? ¿Sacar la gallina ciega de la tierra o poner una trampa de luz para que el mayate se sienta atraído, caiga, y yo al quitar los adultos evito que haya huevos, evito que haya gallina ciega y evito daños a mis raíces? Entonces, si conozco el ciclo de vida de mis problemas, entonces vamos a tener una solución adecuada. Entonces, tenemos que conocer el ciclo de vida, los hábitos de alimentación, en dónde se refugian los bichos, para que a partir de ello yo diseñe una estrategia que le vamos a llamar manejo integrado de plagas. ¿Qué quiere decir el manejo integrado de plagas? Que no hay una sola medida para disminuir la población del agente que me causa daño, sino múltiples medidas. Una medida de esto es cultivar biodiversidad. Y justo, entonces, en el qué hacer, tiene que ver, y aquí lo subrayé con negro, tener biodiversidad en nuestros huertos, hacer una buena preparación del suelo, hacer una adecuada rotación, aplicar harinas de roca para tener minerales, manejar adecuadamente nuestra composta y evitar que nuestras raíces se dañen. Con esto, si esto lo hacemos antes de pensar en quitar el bicho, ya lo hicimos, porque el impacto va a ser menor. Entonces, por eso es que hablamos de manejo integrado de plagas. Y a esta sección le vamos a llamar prácticas culturales o prácticas del cultivo. Si yo hago prácticas adecuadas como la que les acabo de mencionar, entonces la posibilidad de que tenga una plaga, cualquier agente que me cause daño, va a ser menor. Si yo no hago estas prácticas, de manera recurrente voy a tener estos problemas de plagas. Entonces, es muy importante que ustedes vayan
observando y anotando estos registros en su bitácora, de tal manera que lo primerito que hay que hacer es disminuir que podamos tener este daño o estas lesiones por estas plagas. Algo que es muy importante es aprender a identificar si verdaderamente yo estoy contendiendo con una plaga o una enfermedad. Entonces, hoy he tomado algunas muestras y se las voy a ir mostrando para que veamos algunos casos. Por ejemplo, esto que es, alguien en la red podría decirme qué problema es este que le estoy mostrando. Les voy a mostrar, esta parte es la de arriba de la hoja, le vamos a llamar haz, y en la parte de abajo de la hoja va a haber en vez y no hay nada. Entonces, ¿alguien me puede decir qué problema tengo aquí? Es una plaga, se los voy a poner acá. Luego, aquí tengo otra hoja. Esta es una hoja y tengo un problema, ¿sí lo ven? Y nuevamente una preguntita, ¿qué es? Y vean que esta parte que tengo aquí lesionada, esta parte corresponde a una lesión que tiene mi hoja tanto en el haz como en el en vez. Y además tiene este daño, estas lesiones que empiezan a verse como un polvito blanco. Nuevamente, ¿qué creen que sea? Tengo, déjenme, les muestro. Esta es la hoja de una berenjenilla, de un tomate de árbol. Y vean algo muy característico, que es un moteado de esta hoja. Empezamos a ver manchas verdes oscuras y manchas verdes claras de manera irregular. Entonces, esta es una lesión que mi planta empieza a tener un moteado. Le preguntaría a las personas si conocen lo que es. Voy a otro caso. Esta es una hoja de plátano. Y nuevamente les muestro el haz, porque en el en vez no tengo nada. Entonces, en el haz empiezo a ver unas manchas de color negro a lo largo de mi hoja. Entonces, tengo estas manchas y se empiezan a hacer evidentes, y en la hoja, en la parte de abajo, no tengo estas manchas. ¿Qué tendría? ¿Qué problema podría tener? Aquí tengo una hoja y esta hoja no tiene manchas, pero lo que sí tiene son pedazos de hoja que han sido quitados. Se ve que alguien se las comió. Entonces, aquí estoy viendo el daño, pero no estoy viendo al agente que me causó este daño. Entonces, no tengo manchas ni en el haz ni en el en vez de la hoja. Entonces, ¿qué sería? Aquí tengo un bichito muy bonito que está en estado de pupa, es pupa, y entonces es un bichito que ya está en un periodo de transformación, de metamorfosis, para convertirse en una mariposa. Y este es el adulto de una mariposa que es muy frecuente ver en nuestros huertos. La mariposa blanca de las coles. No es, entonces, son diferentes estadios los que tenemos. Aquí tengo otro problemita o un problemota que es, ¿qué es eso? Es un insecto, es una enfermedad, ¿qué es? Entonces lo que tengo aquí es un insecto que pone una telaraña, como una telaraña, para protegerse, y lo que va a hacer es alimentarse tanto del fruto como de las hojas.
Aquí tengo una hormiga que puede estar acarreando al bicho, porque el bicho puede estarle proveyendo a la hormiga de algunas cosas, y además tengo un polvito negro en esta parte. Aquí sigo teniendo la telaraña, sigo teniendo los bichos, y la pregunta que yo les plantearía es, ¿qué es? Y aquí tengo esto. Es una enfermedad del maíz. Sí se las voy a decir porque... ¿Qué enfermedad del maíz es esta? Pues se llama huitlacoche o cuitlacoche. Es un hongo que crece en los granos del maíz, lo parasita, lo invade, se alimenta de él y genera sus cuerpos fructíferos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con este huitlacoche? Que lo cortamos, lo freímos con epazote, flor de calabaza y nos lo comemos. ¿Esto es malo o es bueno para la planta? Es malo para la planta porque impide que tengamos semillas, pero es bueno para nosotros porque nos los comemos y lo aprovechamos. Entonces, díganme, no sé si Fabián, que está viendo en internet, si ya nos dieron algunas respuestas sobre lo que tenemos, qué tipo de problemas tenemos, si tenemos plagas, enfermedades. Hongos. Tenemos hongos. Cochinilla algodonosa. Cochinilla algodonosa o piojo harinoso. Arañuela roja. ¿Cuál? Arañuela roja. Arañuela roja, no. No tengo ahorita ningún ácaro, pero se los voy a mostrar en breve, un ácaro. Ajá. Arrieras. No son arrieras. Oruga o babosas. Oruga o babosas son dos cosas distintas, me parece bien. El huitlacoche. El huitlacoche, maravilloso, muy rico, por cierto. Deficiencia. Una deficiencia, seguramente la del plátano, muy bien. Y mildew. Mildew, muy bien. Es ¿qué más? Ya. Les voy a mostrar. Entonces, si se dan cuenta, y ahí va la pregunta interesante. ¿Qué tengo aquí? Alguien que nos pueda ayudar. Y vean que tengo una hoja muy grande y luego tengo una hojita muy pequeña. ¿Qué es lo que tengo acá? Si nos ayudan, se los voy a agradecer. A ver si alguien nos dice. Entonces, el tema es que, y me van a decir, ay, ¿a poco sabe mucho este cuate para decirnos si es o no es? Lo que pasa es que antes de empezar la sesión me puse a escoger problemas que conozco. Como bien decían, en el caso del plátano, esta es una hoja de plátano joven y es una deficiencia de nutrientes. El plátano es una planta que consume mucho potasio y que a veces si limitamos el espacio donde crecen, vamos a tener deficiencias de potasio. Entonces, esta es una manifestación de esta deficiencia de potasio. Aquí lo que tenemos son varios problemas que están integrados. Está el piojo, que decían, pero está algo que se llama fumagina y que justo por las secreciones que hacen estos bichos, las hormigas llegan y en este raspado que hacen los bichos, aprovechan estos hongos para empezarse a desarrollar. Entonces, el hongo es un daño secundario del primer daño que causó este piojo harinoso. Entonces, es importante saber porque ¿qué atiendo primero? ¿La enfermedad o el insecto que me está causando estos daños? Y entonces, ¿en dónde estaba creciendo esto? Es lo que decíamos sobre los factores que favorecen que haya plagas o enfermedades. Entonces, más o menos entonces ahí vamos. Es un tema y por eso es que les digo que hay que preparar varias sesiones y que vamos a ir hablando de tanto los bichos, hay bichos y tengo uno muy chiquito que no sé si me va a ayudar
la cámara, pero una recomendación y vamos a hacer un truco a ver si nos sale, es siempre tengan una lupa a la mano. Y vean tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba de sus hojas. Entonces vamos a poner la lupa y vamos a ver si Fabián puede enfocar el bichito. A ver si se puede ver. Y a ver si alguien lo alcanza a ver y nos alcanza a decir, ahí va, ahí va, ahí va, ahí la llevamos. ¿Qué bichito tenemos ahí? A ver si se puede acercar más Fabián. Ya se pierde. A ver, aléjate un poquito. ¿Alguien me puede decir qué bichito es? La chinche. Es una chinche. Muy bien, felicidades. Y es una chinche juvenil, está en un estadio previo a ser el adulto. Y esto es muy importante porque a veces cuando tenemos estos estadios juveniles de estos bichitos podemos confundirlos y pensar que es otro bicho y no tratar con el bicho que es este. Las chinches son muchísimas las especies, muchísimos los aspectos, la diversidad que tenemos y siempre va a haber chinches. Incluso hay chinches que son depredadoras de insectos. Esto es, se alimentan de los flujos de la sangre, vamos a entrecomillarlo, de los bichos. Entonces clavan su estilete, se alimentan de los bichos y pueden ser benéficos. Entonces reconocer al bicho que tenemos me parece que es muy importante. Muy bien. Ahora, para que no piensen que es puro rollo, ya supieron, ya nos dijeron qué es esto. Ya nos dijeron qué es esto. Corrihuela. Es corrihuela, muy bien. Le llaman secapalo. Y este secapalo aquí está creciendo, aquí está en la planta y se empieza a alimentar de los flujos de la savia de nuestras plantas. Esta es una acerola, esta es la hojita de la acerola y esta es las hojas de la corrihuela o del secapalo. Va a empezar a estrangular la rama hasta que la seca y hoy las personas que viven cuando salgan por alguna razón con las medidas de la sana distancia, por favor, muchos árboles tienen secapalo y les llaman secapalo porque como lo estrangula, mata la rama y mata el árbol. Entonces, ¿es una plaga? Es una plaga. Entonces, vean cómo hay diferentes manifestaciones y expresiones de las plagas. Muy bien, pues para que no se vayan y digan, este cuate nada más me echó puro rollo, espero que les sirva esta información. Vamos a empezar a ver algunas recetas y me voy a detener en esta parte. Voy a regresar al pizarrón y dice, para poder hacer mi manejo integrado de plagas, antes de matar, conocer el problema, ciclo de vida, hábitos de alimentación y mecanismos de dispersión. Antes de aplicar, pensar en otras medidas. Y la otra, y esto ya es para empezar a entrar en algunas recomendaciones, es aprovechar lo que tengo. Plantas, y estas plantas liberan unas sustancias que les vamos a llamar metabolitos secundarios. Les cuento un poquito sobre esto, que me parece que es muy importante y que nos ayudará a entender cuando usemos una planta, por qué es que estamos usando una planta. Para el biocontrol de nuestras plagas. ¿Qué es lo que hace una planta? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros comemos, las plantas comen, aprovechan lo que comen, las plantas comen, se alimentan del sol y que con los nutrientes lo transforman
los nutrientes del suelo que van en la composta lo transforman en nutrientes, y cuando se calmen los perros que están ladrando, los de afuera y los de adentro, les puedo seguir contando para ver si... Esperemos que el ladrido de los perros no sea muy alto y pueda hacerme escuchar. Entonces, vuelvo al caso de las plantas. Entonces, las plantas comen y tienen que, cuando nosotros ya comimos, nos alimentamos, vamos al baño, excretamos las sustancias que ya no nos sirven y hacemos pipí y popó. La pregunta sería, ¿cómo hacen pipí y cómo hacen popó las plantas? Entonces, pues las plantas nunca han visto una planta haciendo pipí o popó. Entonces, ¿de dónde saco las sustancias que me pueden causar daño y que ya no requiere la planta? Entonces, vamos a llamarle a muchas de estas sustancias metabolitos secundarios. Y los metabolitos secundarios son estas sustancias que va a liberar la planta para excretar o para defenderse de agentes externos. Entonces, son mecanismos de defensa o de excreción que tienen las plantas y que les ayudan a protegerse. Hay entonces metabolitos secundarios que se producen en grandes cantidades cuando la planta entra en una condición de estrés. Por ejemplo, si hay un bichito que está intentando entrar a las raíces de la planta, entonces la planta va a empezar a sintetizar estos, le vamos a llamar exudados, que va a hacer que la planta le sirva de protección. Pero si yo quiero liberar una sustancia que me es tóxica, puede ser que la concentre en las semillas y que cuando se cae la semilla yo esté excretando esta sustancia. O en las flores, o en las hojas, pero sobre todo en las flores y en las semillas, es que hay una liberación mucho, pero también en las hojas, etcétera, etcétera. Les cuento un ejemplo. Imaginen, los que viven en Jalapa, el colorín, el gasparito, que son estas florecitas rojas que dan unas leguminosas que las personas en los ranchos, incluso en las ciudades, cocinan. Y lo que hacen es limpiar, dejar los pétalos, ponerlos a hervir en agua, tirar esa agua y después cocinarlos. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando ponemos a hervir estos pétalos y que estamos tirando el agua? Lo que estamos haciendo es extrayendo estas sustancias que son tóxicas para que no me haga daño. Y déjenme les cuento que estas sustancias son moléculas que son de cianuro. Y el cianuro, como saben, es sumamente tóxico. Entonces, lo que hace la planta es juntar el cianuro que podría matarle con otra molécula, la combina, es menos tóxica para la planta y lo lleva hacia semillas, flores, para que cuando caiga la semilla, entonces se excreten estas sustancias que son tóxicas. Por eso la semilla de los gasparitos es sumamente tóxica. Entonces, porque tiene estas moléculas. Entonces, de manera general, todas las plantas sintetizan estos metabolitos secundarios. Y de manera general, todas estas sustancias en altas concentraciones pueden ser dañinas para múltiples organismos. Entonces, yo puedo ser que me intoxique porque como una planta en cantidades excesivas y que esa intoxicación se manifieste, por ejemplo, en una diarrea. O puede ser que coma un fruto o una flor que tiene estas sustancias tóxicas y me intoxique y me sienta mareado, me dé náuseas y hasta me pueda desmayar y con riesgo de poderme morir. Entonces, de manera general, todas las plantas sintetizan estos metabolitos secundarios y lo que ha hecho la ciencia es empezar a estudiar estos metabolitos secundarios para tratar de aplicarlos
por un lado en la medicina que cura nos cura, pero por otro lado en el biocontrol de estas plagas. Entonces, hoy hay un avance muy importante para estudiar estos principios activos, le vamos a llamar, que son estos metabolitos secundarios, que son los que nos van a tratar de disminuir las poblaciones de los organismos que nos causan daño. Ese es el principio esencial. Y esto es bien importante porque si conocemos los principios activos, entonces sabremos qué puede afectar si a una enfermedad, a un bicho, etcétera, una arbense, una hierba que no es deseada, y entonces podemos entrar a esto del manejo de las plagas, el manejo con sustancias de las plagas. Entonces, y esto es otra vez los temas comunes que vemos en las preguntas que suele haber en nuestra querida red. Dice, yo tengo un problema con esto, y la respuesta casi inmediata es ponle ajo, cebolla y chile. Y entonces, si no es chana, es chon. Pero ¿cuáles son los principios activos que tiene el ajo? ¿Cuáles son los principios activos que tiene la cebolla? ¿Y cuáles son los principios activos que tiene el chile? Si conocemos estos principios activos, entonces sabremos cómo va a funcionar y cómo eliminar o cómo utilizar estos principios activos. Entonces, el chile tiene algo que se llama capsaicina, que es el que genera el picor de los chiles. La cebolla y el ajo tiene, entre otras sustancias, algo que le vamos a llamar tiosulfatos, que son moléculas de azufre que pueden funcionar, que son moléculas de azufre que se excretan por la planta, estos metabolitos secundarios. Por eso, y piensen y recuerden el olor característico del ajo y la cebolla. Si lo intentan asociar, es probable que huela a este azufre, porque tiene un principio que son moléculas derivadas del azufre. Entonces, si yo sé que el azufre puede dañar a insectos de cuerpo blando, pequeñitos, como son ácaros, como son pulgones, entonces cuando hago un extracto de ajo o de cebolla, yo voy a tratar de bajar mis poblaciones de estos pequeños insectos. Si yo sé que tengo insectos que son más difíciles y sé que el principio activo del tabaco es la nicotina y que la nicotina es un disruptor, lesiona a nivel de sinapsis en el cerebro, entonces sé que voy a tratar otro tipo de bichos. Pero hay plantas que pueden funcionar como repelentes porque estos metabolitos secundarios también los excretan como aromas, como gases. Por ejemplo, aquí tengo esta planta que es como un pasto, que podría pensarse que es el zacate limón, pero en verdad se conoce como citronela. Entonces la citronela lo que hace es que estos metabolitos secundarios con el viento se liberan y este metabolito secundario repele a los mosquitos. Entonces yo aquí tengo una planta que es repelente natural de mosquitos. Entonces si yo siembro en mi jardín plantas de zacate y limón con la dirección del viento, entonces cuando el viento esté aquí y ese viento entre a mi casa, entrarán estos volátiles, estas sustancias que huelen, y entonces se va a crear una barrera entre mi casa y los mosquitos. Entonces estoy usando los metabolitos secundarios como repelente de mi mosquito. Entonces lo que yo aconsejo es tener barreras de citronela para repeler los insectos. Entonces son los metabolitos secundarios los que nos van a permitir
hacer frente a estos bichos que me están causando daño. Debo de reconocer cuáles son estos agentes y ese es parte del trabajo que hacen los técnicos y los académicos, lo deben de saber para hacer una recomendación adecuada. Entonces no es como pegarle a una piñata con cosas múltiples, porque hay principios activos que son sumamente, le vamos a llamar de amplio espectro. Por ejemplo, algo que también es muy fácil recomendar es el NIM. Es una planta que nos ayuda a nuestra salud porque ayuda un poco a regular el problema de azúcares en los diabéticos, pero que se ha visto que el extracto, el aceite de las semillas de NIM es un plaguicida impresionante. Mata muchos insectos. Se reporta que el aceite de NIM puede llegar a matar a más de 300 bichos distintos. Entonces, si yo recomiendo el aceite de NIM como primera instancia, no solo voy a matar al bichito que me está causando daño, sino probablemente a bichos que pueden ser benéficos. Entonces, primero vámonos con las prácticas más sencillas para que si persiste nuestro problema, entremos a prácticas más severas. Por eso es importante conocer los principios activos. Bueno, un poco nos vamos acercando a la parte práctica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nosotros hacemos con las plantas, lo que es extraer estos metabolitos secundarios para, una vez que están fuera y que los tenemos nosotros, aplicarlo a la planta para que los bichos se puedan ir, se mueran, las enfermedades ya no sigan creciendo y poder tener nuestro cultivo sano. Entonces, lo que vamos a hacer es extracción de estos principios activos, les llamamos metabolitos secundarios, y les voy a dar hoy 3 ejemplos que me parecen importantes. Si ya se aburrieron, ya se cansaron, si hay preguntas me avisan, le paro y nos vemos la próxima vez, o ya entramos a la parte práctica de este chisme. Pero antes de esta parte práctica, yo quería contarles toda esta historia, que por cierto está grabándose, para que tengamos esta noción del manejo integrado de las plagas y no tengamos esta cultura de matar, porque es muy desagradable. Se dice primero mato, luego averiguo. Entonces aquí lo que les quiero decir es que primero averigüen y luego maten. Porque si tenemos esta noción de matar, y por fortuna en la red, mucha gente siempre dice, ay, yo quiero sacar esta larvita, este gusanito que me está causando daño, pero no quiero matarlo y quiero llevarlo a un espacio natural. Esa ya es una actitud positiva, de que no está teniendo esta noción de matar, que es la cultura que nos ha enseñado, la cultura de los plaguicidas. Dentro de estos plaguicidas hay unos que son altamente tóxicos, y dentro de estos altamente tóxicos, una cuarta parte de los plaguicidas que venden están en esta categoría de altamente tóxicos. Quiere decir, eso sí, te matan de volada. Entonces, siempre, por favor, revisemos y nunca compremos productos químicos. Bueno, les voy a contar, y aquí tengo una planta, y que estaba pensando si les daba una receta con esta planta, pero pues es que la tengo aquí en mi casa. Es una planta que no es de nuestra región. Es una planta que se llama ruibarbo y que en Europa sirve los peciolos de la hoja. Esta parte, estos tallitos, sirven para hacer mermeladas. Es acidito, tiene oxalatos de calcio, por eso esa cuestión, mucha vitamina C. Pero normalmente los oxalatos y las sustancias más fuertes se concentran en la hoja. Entonces, lo que se aconseja, y qué es lo que voy a hacer, es quitar la hoja y guardar esto para hacer una rica mermelada. Yo estoy aprovechando que mi planta de ruibarbo, que me regaló una querida amiga Luisa Paré, y que tenemos zarzamoras en la casa,
estoy haciendo mermeladas de ruibarbo con zarzamora, que le tengo prometida a otra querida amiga, a Laurita, porque ella es francesa y le encantan a los franceses esto. Bueno, ya tengo entonces que voy a aprovechar mis tallos. Les decía, la tercera máxima de hacer el manejo integrado de plagas es aprovechar lo que tengo. Y yo lo que tengo aquí es ruibarbo, tengo tabaco y tengo algo que les quiero compartir, que son semillas ya secas y molidas de guanábana. Entonces, hoy vamos a hacer la extracción de los principios activos de estas tres plantas. Entonces, lo que les decía, cada una de estas plantas tiene metabolitos secundarios que liberan, que vamos a tratar de extraer de estos metabolitos secundarios. El tabaco, ya dijimos la nicotina. Les voy a mostrar aquí en el pizarrón los metabolitos secundarios del ruibarbo. Y nada más escuchen los nombrecitos. Tiene metil antraceno, tiene quinonas y compuestos fenólicos. Esos son los metabolitos secundarios que tiene el ruibarbo. ¿Y qué se ha visto que tienen estos metabolitos secundarios? Que todos estos son antibacteriales. Entonces, yo puedo usar el ruibarbo para el tema de enfermedades. Se ha visto y se está evaluando que el ruibarbo puede ser un buen fungicida para una enfermedad del jitomate y de la papa que se llama tizón. Entonces, si yo tengo esto, voy a hacer. El tabaco tiene un metabolito secundario que es la nicotina y que ya les había dicho que es un disruptor del sistema nervioso. Entonces, ya sé lo que tienen, ya sé que están estas sustancias. Ahora lo que voy a hacer es tratar de extraer estos principios activos. Entonces, vamos a preparar con el ruibarbo un fungicida y con el tabaco un insecticida. Y con la semilla de guanábana un larvicida de moscos. Con voy a preparar un larvicida para estos mosquitos que causan el problema del dengue. Entonces, cuando tenemos cuerpos de agua, cuando tenemos estos espacios, puedo usar un larvicida. Y entonces, lo que voy a hacer es extraer estos principios. Una forma de hacer esto puede hacer simplemente dejar a remojar en agua. Yo el día de ayer tomé estas hojas de ruibarbo y las puse en agua. Si ven el agua ya se está poniendo de color como verdecito y a esto le vamos a llamar maceración. Lo que estoy haciendo es un macerado, estoy dejando que la hoja empiece a liberar sus sustancias y entonces lo voy a dejar 48, 36 horas para que empiece a liberar esta sustancia. Eso le llamamos un macerado. La otra cosa que puedo hacer es yo preparar una infusión de mi planta. Y entonces lo que vamos a hacer es cortar en pedazos pequeños el tabaco. Ustedes se preguntarán, ¿y de dónde sacó este amigo tabaco? Pues es que en casa favorecemos las plantas de tabaco para estas cosas. Entonces lo que vamos a hacer es preparar una infusión, un tecito de hojas de tabaco. Entonces, más o menos podemos tomar lo que sean unos 100 gramos
para 1 litrito de agua. Puede usar más, pero vamos a pensar en unos 100 gramos, que es esta cantidad que yo tengo, y le voy a aplicar agüita. Algo que también recomendamos mucho es que procuremos que el agua sea agua de lluvia. Y lo que voy a hacer es llevarlo a la estufa para que se empiece a hervir. Entonces, vamos a encender, creo que es estos. Vamos a encender la lumbre, y en lo que preparo el otro extracto, la vamos a dejar aquí en la lumbre, y estoy haciendo entonces una infusión de tabaco. ¿Qué va a pasar con el tabaco? Con el tabaco lo que va a pasar es que voy a estar extrayendo la nicotina, este principio activo, y otros principios activos, y entonces una vez que ya haya hecho mi extracto, lo podré usar. ¿Qué vamos a hacer con el caso de las semillas de guanábana? La guanábana tiene una serie de metabolitos que son tóxicos para las larvas del mosquito, de diferentes especies de mosquitos. Entonces, es muy útil. Y lo que vamos a hacer es un extracto etanólico. Cuando hacemos extractos, perdón por el nombre, extractos etanólicos, que simplemente quiere decir extractos con alcohol, lo que hacemos es que estamos usando algo que le vamos a llamar solvente, y este solvente lo que va a hacer es extraer aún más los principios que tienen, en este caso, las semillas. Recuerden que yo les decía que los metabolitos secundarios se excretan en las semillas y se excretan en las flores, en los frutos, y vamos a usar una solución de alcohol. Hoy el alcohol está muy solicitado. Voy a usar con mi taza medidora, una tercera parte de agüita. Voy a ponerle aquí mi agüita y le voy a poner alcoholito, alcohol de caña. Hoy tan socorrido para lo de los repelentes y todo, voy a usar 2/3 partes de mi alcohol de caña. Ya lo tengo listo. Y entonces lo voy a aplicar a mi frasquito. Huele rico, es aguardiente de caña. ¿Dónde está la tapita? ¿Dónde dejamos la tapita? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es un extracto de alcohol, y eso me da la posibilidad de poder extraer más estos principios activos de nuestras plantas. Lo que yo voy a hacer ahora es agitarlo un poco para que se empiece a incorporar, y lo estoy dejando, si ustedes se dan cuenta, en un recipiente de color ámbar, y esto lo voy a poner en la oscuridad, en un lugar que no le dé el sol, la luz, para que no se inactive, y voy a hacer entonces este macerado. El primer macerado que usé de ruibarbo fue en agua, y estoy haciendo este macerado de semillas de guanábana secas y molidas para que se empiecen a extraer los principios activos. Algo que es muy importante es ponerle una etiqueta y anotar la fecha, cuando hicieron el extracto. Esto lo vamos a tener 3 o 4 días, puede estar más tiempo, pero va a ser esto. Algo que es muy importante cuando estamos haciendo nuestros extractos,
es que cuando son extractos en agua, estos extractos en agua son muy poco estables, entonces no van a durar mucho tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es preparar la cantidad que vamos a necesitar. No preparemos grandes cantidades, porque estas grandes cantidades no van a servir porque se van a inactivar rápidamente. Algunos inclusive con la luz del sol se inactivan. Entonces preparemos lo que necesitemos, pequeñas cantidades, y nos va a ayudar. Ya vamos a ver el tabaco, cómo va. Lo voy a poner aquí, simplemente estoy esperando que se ponga a hervir mi tabaco. Estoy extrayendo la nicotina y muchas otras cosas, esta vez con calor. Y lo que se recomienda en estos casos, que son tejidos suaves y que son materiales secos, lo que se recomienda en este caso simplemente es que empiece a hervir, y una vez que empiece a hervir lo vamos a apagar. Hay otras plantas, por ejemplo la cola de caballo, que es muy buena para enfermedades también. El tabaco es muy bueno para insectos, para ciertos insectos. Entonces, una vez que empiece a hervir, lo que vamos a hacer es apagarlo, dejar que se ponga a reposar, y podemos dejar que repose. Si hoy yo lo estoy preparando, lo dejaría reposar y lo voy a aplicar mañana frío. Mañana que ya esté frío, mañana que haya terminado este proceso de extracción de estos principios activos, y ya está listo. Entonces, ahorita estoy haciendo esta extracción de estos principios activos a través de una infusión, y simplemente estoy esperando que empiece a hervir para apagarlo. Una pregunta que puede surgir es si puedo utilizar hojas de tabaco frescas. Sí, aquí en casa, ayer Fabián, nuestro brillante camarógrafo, muchas gracias Fabián por tu paciencia, se puso a cortar hojas de tabaco. Entonces aquí ya tenemos las hojas de tabaco secándose, y pronto tendremos nuestra reserva de tabaco ya seca, y podemos hacer esta extracción también en alcohol para tener estos principios activos y tenerlo en caso de que lo necesitemos. En lo particular, yo en muy pocas ocasiones uso sustancias con el problema de plagas y enfermedades. No me gusta competir con la naturaleza. Si no puedo tener jitomate, pues no tengo jitomate, y si voy a tener jitomate me voy a aislar de los bichos, pero no quiero tener esta cultura de aplicar para matar, sino de convivir con los bichos. Por eso la diversidad me parece que es un elemento fundamental, y nosotros promovemos esta diversidad. Muy bien, pues ya estamos por cerrar. Agradecer su paciencia. Si se dan cuenta, no he hablado de enfermedades, no he hablado de los hábitos de consumo de los insectos, no hablamos de muchos temas, sino hablamos de algo muy general. Hablamos de las plantas como agentes de biocontrol, de los metabolitos secundarios, y si les parece, en la próxima o próximas 2 sesiones estaremos hablando ya del tema de enfermedades, el tema de plagas y de otros ya más particular. En el caso de los insectos hay que conocer qué tipo de aparato local tienen, qué tipo de lesión causan, si son transmisores de enfermedades, y tener estos cuidados. Y iremos haciendo otros preparados, y en la próxima ocasión empezaremos a usar otra estrategia de manejo integrado, que son las trampas. Yo les decía, en el caso de la gallina ciega, mejor atrapar al adulto que a la larva, porque la larva está en la tierra, debajo de la tierra, y el adulto lo atraemos con luz. ¿Cómo preparar una trampa de luz? Podemos verlo en la próxima ocasión. ¿Cómo preparar una trampa para pulgones, mosquita blanca?
lo podemos ver. Y cómo preparar una trampa para trips, podemos ver. Entonces vamos a empezar a combinar estas recomendaciones de extractos de plantas. Díganme a través del Face qué plantas o qué recomendaciones les gustaría que empezáramos a trabajar, y vamos a desglosar, y les prometo que para la próxima ocasión tendremos la plantita, el metabolito secundario que tiene, cómo funciona y a qué bichitos puede afectar. Entonces, hoy hablamos de plantas que pueden ser repelentes, como la citronela. Hay otras plantas, por ejemplo la ruda. La ruda es una planta que obviamente es repelente de algo, porque huele a menta, a mentada de madre, digo yo. Las liliáceas, la cebolla, el ajo, el shallot, la cebolla welch, todas estas son en sí mismos repelentes porque liberan estas moléculas de azufre. Entonces, si se dan cuenta, es que tenemos que empezar a combinar muchas cosas para hacer esto. Bueno, para ir cerrando este tema, agradecer todas las preguntas, los comentarios, las inquietudes que pueda haber. Pregunten. Hemos visto y hoy con las preguntas que hacíamos para identificar los problemas de plagas que tenemos, mucha gente tiene conocimientos, mucha gente nos está apoyando en dar recomendaciones. Muchas gracias a todas ellas. Necesitamos urgentemente para los grupos de apoyo para la producción de alimentos en casa facilitadores, personas que tengan experiencia para que se sumen como facilitadores. Si quieren inscribirse como aprendices en los grupos de apoyo, muchas personas que están en la red ya tienen su grupo APAC, y las facilitadoras y los facilitadores están haciendo unas dinámicas bien bonitas, están construyendo estas comunidades de aprendizaje, y no me queda más que a mí en lo particular agradecer a todas y a todos los facilitadores de estos grupos APAC, porque están haciendo cosas hermosísimas. Por ahí pueden, si quieren, poner un agradecimiento a su facilitadora, a su facilitador, qué grupo APAC tienen, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Quien quiera sumarse como facilitador o como aprendiz a los grupos APAC, recuerden, el correo electrónico es apacmexico@gmail.com. apacmexico@gmail.com. Ahí pueden escribir. Una disculpa a las personas que no les hemos podido contestar aún. Estamos en ello, estamos trabajando para que podamos. Próximamente lanzaremos esta iniciativa de canasta de semillas para que quienes tengan semilla y quieran donarlas, y quienes necesiten semilla puedan recoger en lugares estratégicos de la ciudad. Incluso si nos quieren sugerir algún punto, lo que estamos pensando es en lugares que ya abren y que ofrecen alimentos y que tienen que abrir porque son esta opción de ellos. Pero si ustedes conocen algún lugar, alguna iniciativa que abra porque ofrece alimentos o este tipo de cosas, podemos llevar ahí nuestras canastitas de semillas, que les quede lo más cerca de sus casas, para que vayan, recojan lo que necesiten de semillas, pongan un mensaje a la persona que donó la semilla, tomen fotos y las suben en el Face para mostrar que esto está funcionando, y en el caso de que lleguen a tener semilla, se incorporen a esta cadena de vida de compartir semillas. Entonces, estamos en estas iniciativas. Queremos hoy, en esta circunstancia de la pandemia, imaginar nuevas formas de vida. Ya no vale la pena regresar a la normalidad que nos trajo a esta circunstancia. Ya no vale la pena seguir consumiendo cosas que no son sanas. Ya no vale la pena seguir contaminando nuestro querido planeta. Nuestro planeta nos está enseñando que puede vivir sin nosotros. Nuestro planeta nos está enseñando, nos está diciendo que aún tenemos oportunidades para estar en él. Apostemos a esta acción de la vida buena,
de la vida colectiva y vayamos por este nuevo camino que nuestro planeta nos invita a andar. Hagámoslo juntas y juntos y cultivemos parte de nuestros alimentos, intercambiemos nuestras semillas, compartamos nuestros saberes sin envidia, no pensemos en el lucro, sino en compartir, y creo que ese es el paso para empezar esta nueva vida hacia una normalidad diferente. Entonces, muchas gracias, Fabián, siempre por tu apoyo en la grabación. Un abrazo al resto de la familia. Hoy Miguel nos estuvo apoyando porque está en una exposición de su escuela. Seguramente Nadia sigue monitoreando ahí en el Face cómo van los mensajes y estas cosas. Entonces, desde la casa de esta familia, agradecerles su tiempo y su paciencia, y nos vemos para la próxima con mucho gusto. Pregunten, que si no tenemos las respuestas, las tratamos de averiguar. Hasta la próxima y gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vemos, un abrazo muy grande y cuídense mucho. No salgan de casa, por favor. Estamos en el pico, estamos entrando a estos picos de la pandemia. No es para relajarnos, sino para cuidarnos. Cuidándonos, cuidamos a los demás. Muchas gracias.